Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre codificación, anexo B. Comencemos. El objetivo de este video es mostrar la codificación en lenguaje C de algunos de los ejemplos que desarrollamos durante esta serie de videos, para reafirmar lo dicho en varias ocasiones. El cuarto paso del proceso de desarrollo, codificación del programa, es sumamente sencillo. Pero antes de codificar algunos ejemplos, hagamos un breve resumen del proceso de programación. El proceso de programación es una serie de pasos que comienzan con la definición de la necesidad y conduce a la codificación e implementación del programa que satisface esa necesidad. En los primeros dos pasos, definición de la necesidad y análisis de la necesidad, podríamos decir que es adquirir el conocimiento del entorno que queremos sistematizar, volvernos unos expertos por describirlo de alguna forma. ¿Cuáles son las condiciones iniciales y cuál es la información inicial? Entradas. ¿Qué hacemos con esa información inicial? Proceso. ¿Y qué nueva información creamos? Salida. El tercer paso, diseño del programa, se procede a diseñar la lógica para la solución a través de dos subprocesos: elaboración del algoritmo y prueba de escritorio. Elaboración del algoritmo. Se diseña el algoritmo de la solución, es decir, se estructura la secuencia lógica de pasos que la computadora deberá seguir para solucionar el problema, utilizando alguna técnica de diseño de algoritmos como pseudocódigo, diagramas de flujo, diagramas de Warnier, diagramas de Chapin, etc. Equiparando esta actividad con la construcción de una casa, equivale a diseñar el plano arquitectónico. Prueba de escritorio. Se simula el funcionamiento del algoritmo con datos propios del problema y se comprueba a mano, sin hacer uso aún de la computadora, los resultados a fin de validar la correcta operación del algoritmo. Y es aquí donde quiero enfatizar que mucho del éxito o el fracaso de la creación de un programa está muy relacionado a estos tres primeros pasos. No me malentienda y no quiero crear la sensación de que los pasos posteriores no son importantes, sino más bien quiero hacer notar que el proceso de programación es un proceso donde cada paso está influenciado por la calidad del trabajo de los pasos anteriores. Como lo mencionamos antes y sin minimizar su importancia, los pasos del 4 al 7 se subordinan a la definición, al análisis y al diseño del programa. Pero centremos nuestra atención en la codificación del programa. El cuarto paso es sumamente sencillo. Dado que ya tenemos diseñado el programa en el paso anterior, solo nos concentramos a convertir las acciones, instrucciones del algoritmo en instrucciones de computadora de acuerdo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Por decirlo de alguna manera, es la traducción del algoritmo al lenguaje de programación que vayamos a utilizar, obviamente respetando su alfabeto, su vocabulario y sus reglas gramaticales. Con este breve repaso del proceso de programación, codifiquemos algunos ejemplos en lenguaje C. Entonces, para nuestro ejemplo, seguiremos los pasos del proceso de programación. 1. Definir la necesidad. Obtener el promedio de la suma de tres valores numéricos. 2. Análisis de la necesidad. Entrada, tres valores numéricos definidos por el usuario. Proceso, promedio igual a valor 1 más valor 2 más valor 3 entre 3. Salida, presentar el promedio. Como puede ver, en el análisis de la necesidad, referenciamos nuestro análisis de acuerdo al esquema entrada, proceso, salida. 3. Diseño del programa. Para la elaboración del algoritmo usaremos la técnica de diseño de algoritmos de pseudocódigo y nuestro algoritmo queda de la siguiente manera. El segundo subproceso que debemos ejecutar durante el diseño del programa es la prueba de escritorio, que como su nombre sugiere es validar que el algoritmo que acabamos de diseñar satisface la necesidad de forma correcta, y la forma de hacerlo es seguir la secuencia del algoritmo paso a paso, indicar los valores de entrada cuando se soliciten y continuar con la secuencia de pasos hasta concluir el algoritmo. Por ejemplo, entrada, tres valores numéricos definidos por el usuario, menos 18.78, 15.2, 2.3.
Proceso. Promedio igual a valor 1 más valor 2 más valor 3 entre 3. Menos 18.78 más 15.2 más 2.3 entre 3. Salida. Presentar el promedio. Menos 0.426. La prueba de escritorio debemos realizarla con todo tipo de valores, correctos e incorrectos, para validar que nuestro algoritmo es capaz de manejar cualquier situación de la mejor forma. Nuestro algoritmo codificado en lenguaje C usando el IDE de C++ embarcadero versión 6.3 queda de la siguiente forma. ¿Y un ejemplo de su ejecución? Si nosotros comparamos el pseudocódigo contra el código en lenguaje C, podemos hacer las siguientes observaciones. Ambos cuentan con un método principal y main, respectivamente. Ambos tienen su parte de declaración de variables. En ambos podemos identificar la entrada. En ambos podemos identificar el proceso. En ambos podemos identificar la salida. Y en el código del lenguaje C podemos destacar la instrucción include estudio.h, que sirve para incluir los métodos estándar printf y scanf, que de acuerdo al lenguaje C no se les llaman métodos sino funciones. Y sin entrar a detalle, podemos confirmar que el código es la traducción del pseudocódigo al lenguaje C, respetando su alfabeto, su vocabulario y sus reglas gramaticales. Otro ejemplo, esta vez para encontrar todos los números primo entre el 1 y un número definido por el usuario. 1. Definir la necesidad. Listar todos los números primo entre el 1 y un número definido por el usuario. 2. Análisis del problema. Entrada. Número n definido por el usuario. Proceso. Los números primo son aquellos que solo son divisibles entre ellos y el 1. Es decir, que si intentamos dividirlos por cualquier otro número, el resultado no es entero. Dicho de otra forma, si hacemos la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo número, se obtiene un resto distinto a 0. Además, el 1 no es número primo, pero el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 29, 23, 29 son ejemplos de números primo. Salida. Listar cada uno de los números primo encontrados entre el rango de 1 a n. En esta ocasión mostraremos el pseudocódigo de cada método y su correspondiente traducción a código en lenguaje C. Bien vale la pena recordar que el pseudocódigo es un pseudolenguaje muy parecido a nuestro idioma, y aunque cuenta con un alfabeto, un vocabulario y reglas gramaticales, podríamos decir que está más orientado a que sea entendido por una persona y que sirva como plantilla para ser codificado en diferentes lenguajes de programación. Es decir, el pseudocódigo no está estrictamente relacionado con un lenguaje de programación. Ahora bien, cuando nosotros traducimos el pseudocódigo a un lenguaje de programación en específico, debemos apegarnos al alfabeto, al vocabulario y a las reglas gramaticales del lenguaje de programación seleccionado. Por ejemplo, en nuestro pseudocódigo tenemos un tipo de dato booleano, pero en lenguaje C no existe un tipo de dato booleano. En cambio, hacemos uso de un tipo de dato entero y dependiendo de su valor -1 o mayor o igual a 0, lo podemos entender como falso o verdadero respectivamente. Continuando con nuestro ejemplo, haremos observaciones muy puntuales sin entrar en detalle entre el pseudocódigo y el código del lenguaje C. La primera son todas las instrucciones include que le indican al compilador de C que incluya como parte del código todas las funciones que se encuentran en la librería especificada. Si nosotros no identificamos que se incluya, no podremos hacer uso de estas funciones aunque las escribamos en el código. A este tipo de instrucciones se les llama prototipo de la función. Solamente indican el encabezado de una función. Un programa en lenguaje C puede ser escrito en una o en varias funciones, pero una siempre tiene que ser la función main. Cuando lo escribimos en varias funciones, nosotros podemos codificarlas antes o después de la función main, pero si se ubican después, es necesario escribir el prototipo de la función como lo estamos haciendo en nuestro ejemplo. Todas las funciones en lenguaje C regresan un tipo de dato, incluyendo la función main.
Aunque nosotros no indiquemos qué tipo de dato regresa a una función, como lo hicimos en el ejemplo por medio de 3 números, la función regresa por default un valor tipo entero. Al no contar con un tipo de dato booleano en C, simplemente modificamos la condición y en vez de preguntar si el carácter está dentro del rango del 0 al 1, validamos si el carácter es menor al 0 o mayor al 9 de acuerdo a los valores de la tabla ASCII. Aquí, aunque indiquemos que la función regresa un valor de tipo entero e incluso agregamos la instrucción return 0, es irrelevante, porque simplemente no hacemos nada con el valor que devuelve. Pero, también como ya explicamos, omitirlo en el código no es indicativo de que se omite cuando se hace el compilado. En lo personal, yo prefiero agregarlo aún sabiendo que no lo uso, porque es una regla gramatical del lenguaje C. Y validar primo tiene la lógica para determinar si el número que se recibe es un número primo o no. Y nuevamente, a diferencia del pseudocódigo, en lugar de regresar un valor de tipo booleano, regresamos un valor de tipo entero, donde -1 indica que no es un número primo y 0 indica que sí es un número primo. A continuación, mostramos los resultados de la prueba de escritorio con el rango del 1 al 13 y los resultados de la ejecución de nuestro programa. Ahora haremos un ejemplo con arreglos para reforzar lo que hemos visto. 1. Definir la necesidad. Mostrar la tabla de multiplicar solicitada por el usuario. Esta tabla puede ser la del 1, 2, 3, 4, 5 hasta la del 100. Y mostrará los resultados multiplicados del 1 al 100. Análisis del problema. Entrada. Número n definido por el usuario. Proceso. Multiplicar el multiplicando por el multiplicador. Salida. Listar el multiplicando escogido por el usuario por los multiplicadores del 1 al 100. Ejemplo, 7 por 1 igual a 7, 7 por 2 igual a 14, 7 por 3 igual a 21, hasta 7 por 100 igual a 100. Aquí vemos la forma en que se declara una variable global, en este caso, un arreglo bidimensional de enteros. Validar número es idéntico al del ejemplo anterior. Llena tablas, declaramos dos variables de tipo entero, multiplicando y multiplicador, que usaremos como sinónimos de fila y columna en nuestro arreglo tablas, para posicionarnos desde arreglo tablas 00 hasta arreglo tablas 9999. Posicionarnos en alguno de los índices no es un problema, pues tanto las filas como para las columnas inicializamos sus respectivos contadores en 0, multiplicando y multiplicador respectivamente, pero para el valor que almacenamos, tanto el valor del multiplicando como del multiplicador, le sumamos una unidad. Y ya en mostrar tabla, y tomando de referencia todo lo que explicamos en llena tablas, sumamos una unidad o restamos una unidad o tomamos tal cual el multiplicando y el multiplicador, dependiendo de qué queremos mostrar o qué valor queremos extraer. Y los resultados de la ejecución de nuestro programa. Y para nuestros 3 ejemplos, debemos continuar con el proceso de programación. 5. Pruebas del programa. 6. Implementación del programa. 7. Mantenimiento del programa. Que no desarrollaremos cada uno de estos pasos porque están fuera de los objetivos de este curso. Pero hablando del paso 5, pruebas del programa, aunque hacemos pruebas de escritorio cuando diseñamos el algoritmo e hicimos pruebas durante la codificación, en este paso debemos hacer una serie de pruebas y de preferencia con el acompañamiento del usuario para que se validen todos los escenarios posibles en el ambiente, computadora, red, medios de comunicación, etc., para el cual fue creado el programa. Es decir, siempre tendremos que probar que el programa codificado funcione correctamente con datos de entrada, obteniéndolos de las fuentes establecidas, que el proceso se ejecute en forma correcta e incluso maneje errores y que genere la salida esperada. Con estos 3 ejemplos, pudimos comprobar que convertir las acciones e instrucciones del algoritmo en instrucciones de computadora, del pseudocódigo al lenguaje de programación que seleccionemos, es sumamente sencillo. Hemos concluido este video. Codificación, anexo B. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube.
Hasta pronto.